Y miren lo que nos hemos encontrado, una casa en ruinas muy antigua. Como todo lugar tiene mucha historia y uno de ellos pues podemos apreciar un poco del pasado de esta comunidad. Sinceramente, como muchos lugares de Lambayeque, me encanta este porque es muy tranquilo, como pueden apreciar. Y ya llevo más de 5 minutos aquí y no he visto pasar ningún transporte público, que por lo general son motos lineales y mototaxis. Pues llegué a la conclusión que después de haber visitado muchos lugares y distritos del departamento de Lambayeque, considero que Nueva Arica es el más tranquilo donde he estado. Y bien, esta esquina es nuestra última parada en el distrito. De acá vamos a caminar unos cuantos minutos hasta nuestro destino final. Y conversando con algunos locales me comentaron que la ruta podría tomar entre 15 y 20 minutos, así que vamos. Hola amigos, ¿cómo han estado? Luego de 1 hora y media de viaje desde la ciudad de Chiclayo, me encuentro en un nuevo destino y este es el distrito de Nueva Arica. Primeros minutos sí me sorprendió muchísimo haber conocido a las primeras personas de Nueva Arica que me han contado cosas interesantes de este distrito. Además, agradecido por esa hermosa bienvenida. Y algo más que les quiero contar, que Nueva Arica se encuentra a unos kilómetros del distrito de Oyotún. Ya visitamos a inicios de este año y algo que me contaron y me ha sorprendido es que a los pobladores de Nueva Arica, los de Oyotún los llaman zapalleros y a los de Oyotún, los de Nueva Arica les llaman lagartijeros. La verdad pues bastante interesante y pues me ha encantado. Lo que nos hemos encontrado, una casa en ruinas muy antigua. Como todo lugar tiene mucha historia y uno de ellos pues podemos apreciar un poco del pasado de esta comunidad. Y por otro lado, me encanta mucho que este distrito está creciendo en infraestructura, como por ejemplo la pavimentación de las calles principales. Ahora me encuentro frente a su coliseo municipal. Desafortunadamente se encuentra un poco abandonado. Esperemos pronto la municipalidad pueda meterle mano de obra a este lugar. Y así, luego de 2 cuadras más de caminata, estoy en su plaza principal. Sinceramente, como muchos lugares de Lambayeque, me encanta este porque es muy tranquilo, como pueden apreciar. Lo que sí puedo notar y también quiero compartirles, considero que esta plaza necesita una reconstrucción, ya que este se hizo en 1992. Me encuentro frente a la municipalidad. La verdad me llama mucho la atención la infraestructura, además le da una buena vista estas palmeras que están por acá. Y algo también que me llama la atención es esta escultura en forma de cabeza. Vamos a visitar posiblemente el lugar más concurrido de los nuevariqueños. Y les hablo de la Santísima Cruz de Mayo. Siempre lo voy a mencionar, no hay planes para ese tipo de aventuras y realmente me sorprende muchísimo como que a inicios del mes de mayo de cada año Nueva Arica celebra su festividad religiosa. A propósito, desde esta parte alta podemos apreciar prácticamente todo el distrito y a una cierta distancia está su cementerio y todo ese gran espacio vacío es zona arqueológica. Y no quiero exagerar, pero este lugar me transmite mucha buena energía. Ahora voy de camino a conocer su cementerio. Y
Y mientras vamos llegando, quiero comentarles algo que siempre me gusta compartir. Hoy que estamos jóvenes, con mucha energía para caminar, para visitar lugares, aprender cosas nuevas, y eso definitivamente con el tiempo nos dejará grandes enseñanzas y grandes experiencias. Y así vamos llegando al cementerio Santa Paula. De muchos cementerios de los lugares que he visitado anteriormente, este es el que más espacio tiene entre una tumba y otra. Hasta aquí la visita al cementerio y esta aventura continúa. De todos los lugares que estoy visitando, me sorprende muchísimo que no hay personas en ella, como en este parque infantil. Como vemos, tenemos la puerta abierta y todo el parque está vacío, prácticamente todo para nosotros. Hasta hay una cancha sintética con la puerta abierta que cualquier persona puede venir a practicar deporte en este lugar. La mañana comenzó sombría, pero a esa hora del día ya empieza a salir el sol y empieza a calentar el ambiente. Y aunque no lo crean, un día soleado le da mucha vida a un lugar. Y como siempre suelo decir, aunque hay actividades sencillas o simples, cada momento es único e irrepetible. Y haber tomado la decisión de visitar Nueva Arica en este día, pues definitivamente vale la pena. Ahora nos encontramos en el puesto de salud. Desde que comenzó la aventura hasta este momento realmente me he encontrado con gente muy amable, siempre dispuestos en apoyar o comentarme algo de su comunidad. Eso definitivamente lo agradezco y lo valoro mucho. Y hasta aquí llegamos en la parte externa del distrito de Nueva Arica. Y de paso nos encontramos por el estadio municipal llamado Héroes de Arica. Me hubiera encantado visitarlo, pero en este momento se encuentra cerrado. Como pueden apreciar, me encuentro en media calle y ya llevo más de 5 minutos aquí y no he visto pasar ningún transporte público, que por lo general son motos lineales y mototaxis. Pues llegué a la conclusión que después de haber visitado muchos lugares y distritos del departamento de Lambayeque, considero que Nueva Arica es el más tranquilo donde he estado. Y bien, esta esquina es nuestra última parada en el distrito. De acá vamos a caminar unos cuantos minutos hasta nuestro destino final, pues les hablo que es el río. Así que vámonos y ver qué cosas interesantes nos encontramos. Y conversando con algunos locales me comentaron que la ruta podría tomar entre 15 y 20 minutos, así que vámonos. Como les dije al principio de esta aventura, sus pobladores se dedican principalmente a la actividad de la agricultura. Como vemos acá, un gran sembrío de maíz. Y por esa parte ya se ha cosechado y la tierra se está preparando. Y también, como al principio pudimos notar en la entrada del distrito de Nueva Arica, que se hace llamar la tierra de la yuca. Y miren esta belleza de sembrío de yucas. Dicen que las mejores yucas salen de estas tierras. Espero más adelante poder encontrar a un agricultor, tal vez cosechando yuca, y poder apoyar o meternos un momento en esa actividad. Miren dónde hemos llegado en este maravilloso pasto verde de sembrío de arroz. En los canales ya veo charcos de agua y al parecer estamos muy cerca al río.
amigos, así llegamos a nuestro destino final de esta aventura. Este es el río Osaña. Y a propósito, comentarles que esta es la temporada regular de este río, porque hay temporadas mucho más grandes donde prácticamente todo este lugar está inundado, y temporadas bajas donde prácticamente puedes pasar caminando. Y cuánto me gustaría tirar un baño en este río, pero por esta ocasión pues no podré. Y como al principio de la aventura no hubo un plan concreto, pero la verdad lo he disfrutado mucho este día. Y bien amigos, así vamos terminando esta aventura del día de hoy. Espero les haya gustado, lo hayan disfrutado tanto como yo, y nos vemos la próxima con un nuevo video o quién sabe en otra aventura. Ahora sí, goodbye.